Y bueno chicos, siguiendo con ese tipo de videos que estamos resolviendo sobre equilibrio líquido-vapor, hoy día vengo a realizar un ejemplo de cómo se realiza el equilibrio líquido-vapor, en específico el diagrama PXY, para una mezcla, ¿no? Usando la ley de Raoul modificada. Ya hemos visto en videos anteriores la ley de Raoul normal, pero ahora vamos a ver la modificada, incluyendo lo que es el coeficiente de actividad, ¿no? De frente, vamos a resolver este tipo de problemas. He sacado un problema del libro del Bagnés. A ver. Nos dicen que para el sistema de metanol y acetato de metilo se tienen las siguientes ecuaciones y quedan una correlación razonable para los coeficientes de actividad, ¿no? Y nos dan estas ecuaciones de acá, ¿no? Y también nos mencionan que debemos usar ecuaciones de Antoine. Ya. Yo he modificado esto. Bueno, acá nos dan para valores fijos, valores discretos. Pero yo quiero realizar el diagrama, ¿no? Que es lo más importante cuando vamos a hacer una investigación, ¿no? Y aparte es lo más complicado, ¿no? Creo que esto sí lo pueden resolver ustedes uno por uno. Pero si resolvemos el diagrama, vamos a poder entender para todos los valores, ¿no? El comportamiento de esta mezcla. Bueno, para iniciar tenemos que saber de qué se trata la ley de Raoul modificada, ¿no? La ley de Raoul, ustedes ya sabrán que la ley de Raoul es la presión parcial es igual a la fracción molar en fase líquida por la presión de saturación del componente, ¿no? Pero cada vez que le pongan modificada, ustedes le van a agregar un coeficiente de actividad, ¿no? Y así es como ya tienen ustedes la ley de Raoul modificada. Y eso es todo. Este coeficiente de actividad puede ser lineal o no lineal. En este caso podemos ver que no, que va a ser no lineal, porque va a depender tanto de las fracciones molares de cada uno, ¿no? Esperamos que tenga un comportamiento que no sea lineal. Bueno, ya vamos a empezar de frente con Python. Saben que manejamos Python, entonces vamos a resolverlo. En Python vamos a usar dos librerías importantes, que son NumPy, import NumPy as NP, y también vamos a importar matplotlib, ¿no? Que también es importante. Matplotlib.pyplots as plt. Bien, chévere, solo son dos librerías las que vamos a usar. Y vamos a ir creando abajo. Acuérdense, para crear abajo tienen que hacer escape, la letra B, ¿no? Y ya, esperamos que carguen. Y ya, vamos hablando un poco de la ecuación de Antoine, ¿no? Bueno, ya hemos visto los anteriores ejemplos. Les recomiendo que los vean, realmente, porque ya explicamos paso a paso cómo se hacían las funciones. Que tenemos que definir una ecuación para Antoine, ¿no? Acá, los que ya habrán visto los videos anteriores, podrán saber que esta es una ecuación un poco diferente, ¿no? Porque esta tiene el signo negativo acá y la temperatura es en kelvins. Pero no hay que preocuparnos, solo hay que definir la ecuación de Antoine. Entonces nuestra ecuación de Antoine para este problema tiene la siguiente forma. El logaritmo natural de la presión de saturación es igual a un A menos un B sobre un T menos un C, ¿no? Entonces esta es la ecuación que yo voy a definir acá. Entonces yo defino que mi presión de saturación va a depender de la temperatura y también de algunos coeficientes, ¿no? ¿Ya ves? Entonces tenemos que definir los coeficientes antes, ¿no? El coeficiente 1 son los valores de A, B y C. En este caso, el A, B y C del primero vendrían a ser estos valores de acá. Este es el A1, este es el B1 y este es el C1. Igual acá, ¿no? A2, este es el B2 y este es el C2, ¿no? Yo pongo a todos estos coeficientes en una tupla. Es como un array, pero tupla es de Python mismo, ¿no? No es de NumPy. Entonces, yo le voy a poner 16.59, 15.8, 36, 43.31 y 33.424, ¿no? Y también los coeficientes del segundo componente, que son el 14.2532.6, el 2665.54 y el 53.424, ¿no? Ya. Bueno, entonces mi presión de saturación depende tanto de las temperaturas y también de los coeficientes, ¿no? En este caso yo separo el coeficiente en A, B y C. Y luego, junto a estos coeficientes, yo genero mi presión de saturación, ¿no? Es A menos B sobre la temperatura menos el C, ¿no? La temperatura debe estar en Kelvin, acuérdense. Y acá no acaba, ¿no? Acuérdense que estamos calculando el logaritmo natural de la presión. Por lo que tendríamos que calcular el exponencial si queremos solo la presión, ¿no? Entonces acá voy a ponerlo.
sería el exponencial, ¿no? Sería e elevado a todo eso, ¿no? Y para hacer eso, entonces lo que yo voy a hacer ahora es usar np.exponencial, que es en NumPy. Y yo digo, mi presión de saturación vendría a ser el np.exponencial de esa cosa que tenemos acá, ¿no? Finalmente me tiene que devolver la presión de saturación. Bueno, ya está. En este caso, vamos a asumir esta temperatura que nos dicen, que es 318. Vamos a ponerlo más abajo. Entonces tenemos que calcular diagrama PXY a temperatura igual 318.15 Kelvin, ¿no? Sí, ya. Entonces, ¿qué pasaría si yo calculo la presión de saturación? El primer componente, ¿no? A 318, ¿no? PSAT 1 sería el PSAT del a 318.15 usando los coeficientes 1, ¿no? Y el PSAT 2 es igual a PSAT igual, ¿no? Al 318.15 usando los coeficientes 2, ¿no? Y ustedes lo corren y ya tienen las presiones de saturación, ¿no? Por ejemplo, para el primero vendría a ser este valor de acá y para el segundo este valor de acá, ¿no? Eso nos dice que en nuestro diagrama PXY tenemos algo interesante. El diagrama PXY. Y ya. Acá tenemos que este es 0 y este es 1. Acuérdense que esta es la fracción x1. Cuando es 1, significa que es puro componente 1. Es decir, su presión de saturación sería el 44.51, ¿no? Entonces voy a ponerlo acá. 44.51. Está en kilopascal, si no me equivoco. En kilopascal, sí, está en kilopascal. Ya. Kilopascal. Pero cuando está en 0 significa que hay puro componente 2, es decir, está en 65. 65.64 kilopascal. Ya. Entonces, ustedes dirán, profe, en el anterior yo sabía que era lineal. Ahora, ¿cómo va a ser? Lo que pasa es que este coeficiente de actividad puede mover este comportamiento, ya sea hacia arriba, hacia abajo o hacia ambos lados, ¿no? De repente es así. ¿Quién sabe? Vamos a verlo. Bueno, sabemos que para presión de burbuja, que es la que vamos a calcular ahorita, presión de burbuja. Acuérdense, para presión de burbuja, tu sistema es líquido y quieres calcular la parte de burbuja, ¿no? O sea, tu formación son los XY. Es decir, yo tengo que tener una fórmula de presión en términos de X. Para ello, recuerdo mi ley de Raoul modificada. Sería Y1 por P, X1 P1 SAT por gamma 1. Y Y2 por P es X2 P2 SAT por gamma 2, ¿no? Acá yo sumo ambos. Y acá acuérdense que factorizábamos el P y teníamos Y1 más Y2, ¿no? Y esto de acá vendría a ser 1, ¿no? Porque esta es una propiedad. Y acá sería X1 P1 SAT. Voy a ponerlo un poquito más acá. X1 P1 SAT gamma 1 más X2 P2 SAT por gamma 2, ¿no? Esto de acá vendría a ser mi ecuación de la presión de burbuja. Ya, entonces, ¿cómo lo formulo? Obviamente, acá yo voy a decir que mi X2 yo lo puedo calcular como 1 menos X1, ¿no? Esto ya está, esto ya lo tengo. Solo ahora me toca analizar los coeficientes de actividad. Sabemos que los coeficientes de actividad, según el problema, tienen una forma de AX2 allá. Entonces tenemos la forma así, ¿no? El logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 es A x2 al cuadrado y el logaritmo natural del segundo es A por x1 al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a definir esas funciones también. Vamos a definir dos funciones para ello. Vamos a llamarlo actividad 1, que va a depender tanto del A. Este parámetro A, ustedes ya lo saben acá en el problema, que es un parámetro que depende de la temperatura, ¿no? Entonces va a depender tanto de la temperatura y también va a depender de la fracción molar del primero, ¿no? En este caso para la actividad 1. Entonces sería el A, vamos a calcular el A,
que es el 2.771 menos el 0.00523 por la temperatura. Y luego mi gamma va a ser igual a ¿qué? A el A multiplicado por el X2, ¿no? Acá vendría a ser X2, este no es X1, este es X2, por el X2 elevado al cuadrado. Y este gamma va a ser el exponencial, ¿no? Ya está. Y tiene que retornarme gamma. Gamma 1, ¿no? Y ya algo así parecido vamos a hacer para lo que es esta actividad 2, ¿no? Solo que en actividad 2 usamos el X1. Y revolvemos el gamma 2. Ya, acá tenemos las dos actividades. Chévere. Ahora toca resolverlo, pues, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿no? Entonces yo genero mi espacio. Voy a generar un espacio. Acuérdense que para mi diagrama PXY yo genero un espacio, ¿no? Este espacio de acá es el que genero yo, usando np.linspace. Entonces yo genero mi x1, que sería un np.linspace. Linspace ya lo hablamos en los anteriores videos. Empezamos de un valor hasta un último valor y damos la cantidad de valores que queríamos. Luego yo genero una lista usando enumerate para iterar sobre esa lista, ¿no? Lo clásico, ¿no? For i de x y x dentro del enumerate de x1. Acá genero otra cosa más, ¿no? Y acá me estoy olvidando. También necesito un array para almacenar los valores de presión de burbuja que voy a calcular. Para ello genero un array parecido al x1, ¿no? Por eso genero un full like x1, pero lleno de ceros. Y ya está. Ahora sí, en la parte de acá, yo tengo que calcular mi presión de burbuja, ¿no? Digo, mi presión de burbuja es igual a mi x1, que es el x, por la presión de saturación 1, que ya la calculamos, PSAT 1, por mi actividad 1. Y esa actividad 1 depende tanto de la temperatura que estamos analizando, que en este caso es 318.15. Y también depende de la fracción molar del 2, entonces es decir, de 1 menos x. Y también le sumo el x2, que es el 1 menos x, por la presión de saturación 2, y luego multiplico por la actividad 2, ¿no? Esta actividad 2 depende de la temperatura, 3.15, y depende del x1, que en este caso es x. Y ya, bueno, eso sería todo para calcular la presión de burbuja. Vamos a ver. Ya lo calculamos acá. Y vamos a ver sus resultados, ¿no? Tenemos unas presiones. Acá tengo que darle para este valor de acá. Ya. Para que genere para cada uno de ellos. Y ya me genera estos valores de acá, ¿no? Podemos ver que en algún momento sube y luego llega a bajar, ¿cierto? Entonces eso es importante, porque es un comportamiento que no era el que ya hemos estudiado. Vamos a graficarlo. Plot x1 y luego pongo la presión de burbuja, ¿no? Y plt.show para ver cómo se ve. Esperamos un ratito. Y ya. Ese es el comportamiento, es como una curva. Por temas de que lo quiero ver por puntos, que siempre es más conveniente, como el que he mencionado, vamos a usar scatter. Y el size, como es muy grande los círculos, vamos a ponerle size igual 2. 1, no, 2. Y ya. Y ahí podemos tener la curva, ¿no? Podemos ver en la curva que se va de lo ideal, ¿no? Acuérdense que lo ideal, tenemos esto, ¿no? En el problema lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Que tu curva, que debería, usando la ley de Raoul normal, debería ser así, se ha modificado y ahora es así, ¿no? Ha variado. Esa es tu curva de burbuja. Chévere. Esa era la primera parte de la presión de burbuja. Ahora lo que vamos a calcular va a ser la presión de rocío, que es algo un poquito más complejo. Vamos a ver por qué.
la presión de rocío. Entonces, para la presión de rocío lo que está pasando es que ahora tú tienes un tanque que está lleno de vapor. Ya no está lleno de agua. Es decir, tu información serían los JCs. Lo que tienes que hacer es crear una expresión para la presión que dependa de las fracciones molares en fase de vapor. En palabras fáciles, crear una presión que dependa de Ys, ¿no? Entonces, volvemos a nuestra definición de la ecuación de Raoul modificada, que tenemos la de acá. Y1P es igual a X1P1SAT, gamma 1. Y Y2P es igual al X2P2SAT, gamma 2, ¿no? Ya. Acá yo puedo, para cada una de ellas, aislar el X. Así obtendría que el X1 es Y1P sobre el P1SAT por el gamma 1. Y el X2 es el Y2P sobre el P2SAT por el gamma 2, ¿no? Si yo lo sumo ambos, el X1 más el X2 me da 1. Y acá me daría, factorizando el P en la derecha, me quedaría una expresión acá, ¿no? Y1 sobre P1 SAT gamma más el Y2 sobre P2 SAT gamma 2, ¿no? Pasando a dividir, tengo mi expresión para P, que esta es la presión de rocío. Y1 sobre P1 SAT gamma 1 es el Y2 sobre P2 SAT gamma 2, ¿no? Y ya, esta es mi presión de rocío. Y podría parecer fácil como el anterior ejemplo en el que reemplazamos nomás, copiamos lo mismo y solo reemplazamos acá. Pero no es así. ¿Por qué? Porque el problema de esta ecuación de acá es que estos factores de acá, gamma 1 y gamma 2, dependen de X. No dependen de Y, miren. Dependen de X. Dependen de X. Dependen de la fracción en fase líquida. Entonces tenemos que buscar un algoritmo, ¿no? ¿Qué algoritmo vamos a usar? Bueno, como yo no sé los valores de gamma, vamos a poner acá el algoritmo. Algoritmo. El algoritmo que voy a usar va a ser, primero voy a asumir que el gamma 1, y el gamma 2 son iguales a 1. Y con esos valores voy a calcular P. Luego, teniendo ese P, voy a calcular el X1 y el X2. Voy a calcularlos usando una ecuación. ¿Cómo lo calculo? El X1 vendría a venir de ese tipo de ecuaciones, ¿no? De las de acá, que ya hemos visto. De esta de acá y de esta de acá. De ahí lo saco, ¿no? Sería el Y1 por el P sobre el P1 SAT por el gamma 1. Y el X2 vendría a ser el Y2P por el P2 SAT por el gamma 2, ¿no? Ya teniendo esos X, vuelvo a calcular mi gamma 1 y mi gamma 2 usando las expresiones que tenía, ¿no? Es uno cuadrado. Y bueno, y finalmente comparo, pues, ¿no? Voy a comparar. Comparo mi gamma 1, el nuevo, menos el gamma 2 viejo, igual, y sumo con el gamma 1, el gamma 1, el gamma 2 nuevo y el gamma 2 viejo, ¿no? Acá yo estoy usando una función simple para calcular el error, que son los valores absolutos. Si ustedes quieren pueden hacerlo por mínimos cuadrados, depende de ustedes, ¿no? Yo calculo una función simple. Eso ya es para optimizar la función, ¿no? A optimizar el algoritmo. Y finalmente mi sexto paso va a ser usar los nuevos gamma 1 y gamma 2 que tengo, ¿no? Usar los nuevos gamma 1 y gamma 2. Y ya, es un algoritmo que es un poco largo, no es tan largo, pero vamos a hacerlo ya. Entonces, para hacer esto de acá, creamos primero nuestro array de valores de base, ¿no? Igual que el anterior, en el punto linspace, que va a ir desde un 0 hasta un 1, y voy a coger 100 valores. Luego, lo que yo voy a hacer, vamos a hacer este algoritmo. A ver, primero sumo un gamma 1 y un gamma 2, ¿no? Entonces yo genero mi actividad 1,
que va a ser 1. Y mi actividad 2, que va a ser un 1, ¿no? Luego tengo que calcular el P. El P, para eso tengo que calcular una array que almacene la expresión de Rocío, ¿no? Igualito que el anterior. np full like, que vaya desde, copia el y1 con valores de 0. Y luego acá genero for index y dentro de un enumerate de y1. Ya. Luego acá, ya teniendo los gammas, calculo el P, ¿no? Sabemos que el P vamos a ponerle P inicial, porque va a iterar, ¿no? Va a ser igual a 1 sobre el y1, que vendría a ser el y, dividido entre el P1 SAT, que ya le hemos visto que es el P SAT 1, P SAT 1, P SAT 1 por, acá está, faltaba acá, por la actividad 1, en este caso actividad 1 está acá, más el y2, que es 1 menos y, dividido entre el P SAT 2 por la actividad 2, ¿no? Y ya con eso ya tengo mi presión inicial, ¿no? Bueno, mi algoritmo me decía que luego te voy a calcular el x1 y el x2, ¿no? Vamos a calcular el x1. El x1 new, o el x1 secas. El x1 new, vamos a poner el new. Vendría a ser el y1 que ya tengo, que es el y, sobre el p1 sat, que es el p sat 1. P sat 1, que es que es por p, ¿no? Por p entre p1 sat por la actividad 1. Igual con el x2, ¿no? El x2 new vendría a ser el y2, que es el 1 menos el y. 1 menos el y, multiplicado por el p, acá era p ini, por el p ini, dividido entre el p sat 2, multiplicado por la actividad 2, ¿no? Con estos valores calculaba mi gamma 1 y mi gamma 2. Obviamente mi gamma 1, vamos a ponerle actividad 1 nuevo, va a ser igual a la actividad 1, la función actividad 1 que teníamos, que dependía tanto de la temperatura, que la temperatura ya la hacemos, que era, ¿cuánta es la temperatura? Si no me equivoco, 318.15. A ver. 318.15, sí, era 318.15. Entonces dependía de la temperatura y dependía del x1. En este caso el x1 sería el x1 new. Y la actividad 2, new es actividad 2. Depende de la temperatura y también depende del x2 new, ¿no? Y ya, con esto tengo las actividades. Actividad 2 depende del x1. Este se queda, me confundí, este es x1 y este es x2. Ya, van al revés, ¿no? Y luego, con esto comparaba, ¿no? Voy a calcular mi error. ¿Cuánto es mi error? Mi error vendría a ser el absoluto del el 1 menos el antiguo, ¿no? Sería el act 1 nuevo menos el act 1 más el absoluto del act 2 nuevo menos el act 2. Y luego para mi siguiente iteración, acá le voy a poner un while, para mi siguiente iteración yo genero que mi act 1 tendría que ser igual a mi act 1 nuevo, y este act 1 nuevo, para el lado también, ¿no? Act 2 es igual al act 2 nuevo, y ya, y así en cada iteración uso el valor anterior que tenía, ¿no? Entonces, para que esto funcione, yo tengo que establecer que un error sea, mientras que mi error sea mayor a un umbral, y mi umbral que voy a poner es un umbral que yo decido, voy a ponerle que sea 0.00001, 1 a la menos 5, o que también las iteraciones
lleguen a un límite, ¿no? Porque puede ser que no haya solución y entonces mis iteraciones van a infinito, ¿no? Que mis iteraciones sean menores a 50. Obviamente tengo que definir esto ya. Acá voy a ponerle que el error de un valor de 1 inicial y que mi iteración va a ser igual a 0 inicialmente. Y ya, creo que eso estaría bien. Vamos a ver. Claro, ¿no? Porque yo lo que hace esto es que esta actividad 1, actividad 2 nuevo, vuelven a reinsertarse en el algoritmo, ¿no? Claro. Entonces lo que yo esperaría sería que funcionaría. Finalmente, mi presión de rocío va a almacenar algunos valores. ¿Qué valor va a almacenar? Almacenaría mi valor de presión inicial final, ¿no? Presión inicial. Y ya. Y eso vamos a ponerle I de X, ¿no? Y ya. Bueno, eso vendría a ser todo, básicamente. Pero ahora también tenemos que hacer una muestra de cuánto está yendo el error cada vez. Es por eso que acá voy a imprimir print y acá pongo cómo está yendo mi error, ¿no? El error es... Y acá genero mi error, ¿no? Y acá pondría F para que sea una línea literal. Y ya, vamos a ver cómo va, ¿no? Y vamos a también imprimir por si acaso las iteraciones y iter. Vamos a ponerle también como una iteración, iteración, y acá vamos a poner esto así. Y ya, esperaría que salga bien. Acá me dice que esperaba un... Ya. A ver. Completó todo. Vamos a ver, acá creo que hay un error. Para la iteración iter... A ver, para la 0 genera esto. El error es 0. 32. Ah, acá me olvidé de poner, aumentar la iteración, pues, ¿no? Iter es igual a i más 1. Y ya. Iter es igual a iter más 1. Ya. Miren cómo va disminuyendo la iteración, ¿no? Obviamente, para que lo veamos más chévere, vamos a ponerlo, como no es muy legible todo eso, vamos a ponerlo esto afuera. Vamos a ponerlo afuera. Y ya, y acá va a generarme las iteraciones, ya. Y acá podemos ver, ¿no? Por ejemplo, a la iteración 2 no hay error, a la iteración 3, a la iteración 4, ¿no? Pueden ver. Dice menos 6, ¿no? Básicamente. Ahora, esto no es definitivo. Tenemos que ver si de repente hay algo que nos hemos confundido. Vamos a ver cómo está nuestra presión de rocío, pues, ¿no? No lo hemos visto hasta ahorita. Y parecen valores que sí son, valores que son congruentes, ¿no? Con lo que tenemos. Obviamente, numéricamente no se ve, porque son números. Pero gráficamente podemos verlo. Tenemos Y1 y tenemos P rocío. Y le sacamos un 6 igual 2. Y ya, acá podemos ver un comportamiento de las curvas, ¿no? De la curva de rocío y de la curva de burbuja, ¿no? La curva de burbuja es la parte de arriba y la de rocío es la parte de abajo, ¿no? Acá ya podemos ver que generan un azeótropo. El azeótropo, vamos a tomar un screenshot. El azeótropo es justo donde ambas curvas... Vamos a disminuir un poquito el tamaño. Ya, acá. Bueno, el azeótropo, como yo les estaba comentando, es este punto de acá. Este es el azeótropo. Es donde ambas curvas chocan. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá acuérdense que este es el X1 y Y1 y esta es la presión, ¿no? En el azeótropo lo que está pasando es que se genera que la fracción de X1 y la fracción de Y1 están en la misma presión. Eso significaría que a una presión P de azeótropa, presión P de azeótropa, tienes en la fracción líquida, y acá la próxima en la fracción líquida tienes aproximadamente, no sé cuánto, qué parte será esto, 0.3, 0.35 aprox, 0.35.
Yo creo que 0.35. Tendría 0.35 en x1 y obviamente tu x2 sería 0.65. Y tu fracción molar en fase de vapor es igual. Y esto es interesante porque generalmente cuando hacemos estos procesos se hacen en destiladores flash, por lo que tú buscarías que la composición varíe, pero justo en el isótopo no varía, ¿no? Y la presión isotrópica sería aproximadamente 74, 73, ¿no? Kilopascal aproximadamente, ¿no? Y ya, espero que les haya gustado este video y si les gustó denle like. Muchas gracias. Chao, chao.